Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Era de noche cuando Darío llegó al límite del bosque de cenizas, una franja oscura que devoraba la poca luz de la luna. Había escuchado historias sobre hombres que se perdían para siempre allí dentro, devorados por animales que no temían a los fusiles o engullidos por la niebla que nadie lograba describir sin tartamudear de miedo. Pero a él no le importaba. No buscaba fama ni oro ni redención. Buscaba a una niña de cabellos negros como tinta, ojos grandes como la inocencia, desaparecida hace casi un invierno entero. La cabaña donde aguardaba Valeria estaba oculta tras una maraña de espinos y troncos húmedos, tan silenciosa que parecía abandonada. Darío desmontó del caballo, sintiendo como la tensión le apretaba la nuca. No tenía miedo del bosque, sino de ver en los ojos de esa mujer la desesperación que aún no podía aliviar. Golpeó la puerta con el puño y, cuando se abrió, la vio, Valeria, envuelta en un vestido oscuro que había sido hermoso alguna vez, el cabello recogido a medias, la piel morena brillante de sudor y lágrimas secas. Ella no dijo palabra. Corrió a su pecho, lo abrazó con un temblor que lo estremeció más que cualquier cuchillo. Darío le sostuvo el rostro entre las manos ásperas, observando los surcos rojos en sus mejillas. No hay rastro de ella en la aldea ni en el camino al río, dijo él, su voz un susurro cansado. Pero entraré al bosque. Encontraré a Lucía. Valeria. Valeria negó con la cabeza, apoyando la frente en su cuello, respirando su olor a cuero y humo. Juré a los dioses que si alguien me la devolvía, me rendiría a él sin condiciones. Sin límites. Y tú fuiste el único que me escuchó cuando todos cerraron la puerta. Los dedos de Valeria recorrieron la tela de la camisa de Darío, deteniéndose justo donde latía su corazón. No era una súplica, era una ofrenda de carne y alma. Tráela viva. Y no habrá noche en que este cuerpo no sea tuyo. Ni un amanecer en que no despierte a tu lado. Darío la sintió temblar, atrapada entre miedo y deseo. Quiso decirle que no hacía falta prometerse así, que su dignidad no era moneda para comprar milagros. Pero cuando la miró a los ojos, supo que quitarle esa esperanza sería más cruel que cualquier peligro en el bosque. La besó en la frente, contuvo la urgencia de besarle la boca. Después se apartó, tomó la mochila con agua y cuchillos de caza, ajustó el rifle a la espalda. Valeria lo siguió hasta la puerta, su silueta recortada por la vela que parpadeaba tras ella. Si muero allí dentro, olvida lo que dije, le pidió Darío, intentando sonreír. Valeria negó otra vez, clavando la mirada en la espesura que aguardaba. Si mueres allí dentro, moriré contigo, aunque tarde en alcanzarte. Sin añadir nada más, Darío se adentró en la boca oscura del bosque de cenizas, dejando atrás la única razón por la que todavía creía en la salvación. El viento helado se llevó su aliento y su nombre, mientras los primeros aullidos lo rodeaban como un canto fúnebre. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El bosque de cenizas no era un lugar, era un laberinto vivo. Darío lo comprendió en cuanto la maleza se cerró detrás de él como la boca de un monstruo hambriento. Cada paso que daba era devorado por la niebla que surgía del suelo húmedo. Ni el canto de los grillos se atrevía a romper aquel silencio pesado que se pegaba a su nuca. Avanzó sin encender fuego, sin hacer ruido. Los árboles parecían observarlo, altos y nudosos, marcados por heridas profundas como garras. De vez en cuando se detenía a agacharse, palpando la tierra, huellas menudas, ramas partidas a la altura de una niña, restos de tela arrancada por espinas. Todo decía que Lucía había estado allí, pero nada decía si seguía viva. Horas después, cuando la luna estaba atrapada detrás de nubes podridas, Darío encontró un claro donde la hierba estaba aplastada. Al centro, un círculo de piedras ennegrecidas por una fogata muerta y 3 cuerdas desgastadas atadas a un tronco caído. Se agachó, tocó una cuerda, la acercó a la nariz, humo viejo, sudor, miedo. Un murmullo lo sacó del recuerdo. A sus espaldas, entre los matorrales, el metal relució apenas bajo la luz gris. Se giró y vio 4 sombras, hombres flacos y sucios, armados con cuchillos y garrotes improvisados. Sus risas eran roncas, cargadas de hambre. ¿Qué hace un hombre decente por aquí, tan lejos de la aldea? Preguntó uno, el más alto, sacudiendo un machete mellado. Tenía la cara hinchada por antiguas cicatrices. Darío no contestó. Se irguió, respiró profundo, dejó caer la mochila a sus pies. Su mano rozó el mango del cuchillo al cinto, los ojos fijos en el cabecilla. La niña, dijo Darío con voz baja, como si escupiera carbones encendidos. Dime dónde está. El grandote soltó una carcajada que sonó hueca entre los árboles.
Los otros le hicieron coro, caminando en círculo para rodearlo. Uno de ellos, más joven, sacó un mechón de cabello amarrado con un listón infantil. Lo agitó frente a Darío como si mostrara un trofeo de caza. ¿Buscas esto? El bosque se la tragó, como te tragará a ti. Pero tranquilo, podemos compartir algo contigo antes de que mueras. El joven ni terminó la burla. Darío se lanzó como un lobo hambriento, el cuchillo se hundió en su garganta y la sangre le pintó los dientes de rojo. Los otros tardaron un segundo eterno en reaccionar. El primero que saltó recibió un puñetazo directo en la nariz, crujió como madera seca y cayó retorciéndose. El cabecilla gritó y cargó con su machete. Darío bloqueó el golpe con el antebrazo, sintió la hoja desgarrarle la carne, pero no soltó su presa. Lo empujó contra un tronco, le enterró el cuchillo hasta la empuñadura bajo la clavícula. La respiración del hombre se volvió un silbido húmedo. El último, temblando, quiso correr. Darío se agachó, tomó una piedra y la lanzó con furia. El impacto retumbó seco en la nuca del cobarde, que cayó de bruces entre raíces podridas. Todo volvió a quedar en silencio, salvo los jadeos de Darío y el crujir de hojas al moverse bajo su bota. Con manos aún temblorosas, recogió el mechón de cabello que había caído en un charco de sangre. Lo guardó en su bolsillo, respiró hondo y escupió el sabor metálico que llenaba su boca. No había tiempo para limpiar heridas. Aún quedaba más bosque, más lobos con piel humana. Y al fondo, una niña que todavía lo esperaba viva, aunque no supiera que un extraño se jugaba el alma por devolverla a casa. Darío siguió andando, invisible entre la bruma, con la muerte pegada a los talones. La herida del antebrazo ardía como hierro al rojo, pero Darío apenas le prestaba atención. Cada latido bombeaba más rabia que dolor. Se envolvió el corte con un retazo de su camisa y siguió adelante, usando el brillo pálido de la luna como único faro entre la maraña de raíces. El bosque parecía susurrar su nombre en lenguas que no conocía. A veces juraba oír pasos detrás de él, pero cada vez que se giraba solo encontraba la niebla espesa y ramas que chasqueaban como dientes. Entonces pensaba en Valeria, en sus ojos suplicantes, y en Lucía, en su diminuto lazo infantil manchado de tierra y sangre. Cada pensamiento era un empujón para seguir avanzando. Tras horas de caminar sin rumbo fijo, descubrió un riachuelo. Se arrodilló, lavó la sangre seca de sus manos, bebió agua helada que le cortó la garganta. Entonces vio una marca tallada en una roca junto a la orilla, una espiral tosca, símbolo de una banda de traficantes que usaban el bosque para esconder mercancía y gente. Siguiendo la corriente del agua, llegó hasta una cascada que rugía contra la pared de roca, oculta por la espesura. Detrás del velo de agua se intuía una grieta ancha, suficiente para un hombre agachado. Tomó aire y cruzó la cortina helada, empapándose de pies a cabeza. Dentro, el aire olía a moho y fuego antiguo. Cada gota que caía del techo hacía eco como un tambor fúnebre. A lo lejos, una luz parpadeaba, naranja, y se mezclaba con murmullos apagados. Se arrastró en silencio, pegado a la roca fría, hasta que vio el corazón de la cueva. Había antorchas clavadas en la piedra, un par de sacos de provisiones tirados al azar, y en medio, un poste de madera húmeda. De él colgaba un cuerpo menudo, maniatado, con las piernas recogidas sobre la tierra. Lucía. Su cabello cubría su cara, pero sus hombros subían y bajaban débilmente. Estaba viva. Darío sintió como el nudo en su pecho se deshacía, apenas un segundo antes de escuchar un gruñido detrás de él. Se giró y vio la sombra de un hombre enorme, armado con una hacha de hoja doble, la cara pintada de ceniza y odio. El bruto avanzó con una risa gutural. Darío dio un paso atrás, tanteando el suelo en busca de un arma. No encontró nada más que una piedra húmeda. El mercenario levantó la hacha para partirlo en dos. Darío rodó hacia un costado, sintió como la hoja se clavaba en el suelo, astillando la roca. Saltó encima del gigante, golpeó su sien con la piedra, una y otra vez. El hombre soltó un grito bestial, lanzó a Darío contra la pared. El impacto le quitó el aire de los pulmones. Se incorporó a tiempo para ver cómo el bruto intentaba desenterrar la hacha atorada. Sin pensarlo, se lanzó sobre él, clavó los dedos en sus ojos, forcejeó hasta escuchar un crujido viscoso y un alarido que sacudió toda la cueva. El cuerpo del mercenario se desplomó pesadamente, levantando polvo. Darío, jadeando, se arrastró hasta Lucía, le cortó las cuerdas con el filo mellado de su cuchillo. La niña se dejó caer sobre su pecho, demasiado débil para sostenerse sola. «Vas a volver a casa, pequeña», susurró Darío, acariciando su cabeza empapada en sudor frío. «Tu madre te está esperando».
Lucía apenas abrió los ojos, dos pozos febriles que lo miraron como si viera un fantasma. Murmuró un nombre que Darío no comprendió, y después se desmayó en sus brazos. La envolvió en su chaqueta, la alzó como si cargara un susurro de viento, y salió de la cueva con pasos firmes, ignorando la sangre, el frío y el retumbar lejano de otros pasos que ya olían su victoria y querían arrebatársela. El bosque de cenizas no soltaría a su presa tan fácilmente. Pero Darío ya no estaba dispuesto a volver con las manos vacías. La noche había engordado en sombras mientras Darío cargaba a Lucía entre sus brazos. Cada paso sobre la hojarasca húmeda era una declaración de guerra al bosque, a sus criaturas hambrientas y a los hombres que se creían dueños de la carne ajena. Lucía respiraba con dificultad, la fiebre le teñía las mejillas de un rojo fantasmal. Darío la cubría con su chaqueta, rozando de vez en cuando su frente con los labios, como si su calor bastara para espantar la muerte que se insinuaba en cada gemido débil de la niña. A mitad del sendero que apenas podía adivinarse entre ramas torcidas, un aullido quebró la quietud. Primero uno, luego varios, hasta que se transformaron en un coro de dientes que se acercaba, rodeándolo. Darío se acuclilló junto a un árbol hueco, dejó a Lucía apoyada en su pierna y sacó su cuchillo. El filo estaba astillado, cubierto de sangre seca, pero era suficiente para prometerle al bosque que, si lo devoraba, sería a mordiscos de acero. Los lobos surgieron de entre la niebla, ojos como brasas encendidas. Se acercaron despacio, oliendo la sangre humana que goteaba de su antebrazo mal vendado. Uno saltó primero, Darío lo recibió con una estocada a la garganta. El cuerpo del animal cayó convulsionando, levantando hojas. Los otros se tensaron, sin retroceder. Con la respiración entrecortada, Darío agarró una rama caída, la prendió con una chispa de su pedernal. La llama chisporroteó, ardiendo como un pequeño sol en la penumbra húmeda. Blandió el fuego de un lado a otro, obligando a las bestias a retroceder entre gruñidos. Cuando creyó que se marchaban, un disparo partió el silencio. El fuego se apagó al mismo tiempo que una bala silbó junto a su oreja, incrustándose en el tronco a centímetros de Lucía. Darío giró, jadeando, y vio figuras humanas recortadas contra la bruma. Hombres armados con fusiles cortos, los ojos brillando bajo capuchas improvisadas. Entrega a la niña, extranjero. Nadie tiene que morir otra vez esta noche, rugió uno, alto y delgado, cargando un rifle que parecía robado de algún puesto militar. Darío se puso de pie lentamente, dejando a Lucía envuelta en la tela detrás de él. Su sombra se estiraba sobre la niña, protegiéndola como un muro vivo. Ya murieron demasiados por ella. Den media vuelta si valoran sus huesos. El que había hablado soltó una risa hueca y apuntó al pecho de Darío. No eres nadie, hombre de aldea. Ni tu cuchillo ni tus puños van a salvarte de plomo caliente. El frío se deslizó por la espina de Darío como una serpiente de hielo, pero sus músculos ardían. Recordó a Valeria, su promesa, la piel de sus labios temblando de gratitud bajo la vela. Recordó la niña llamándolo papá en su delirio. Antes de que el forajido disparara, Darío lanzó el cuchillo, directo a la garganta. El metal se hundió con un chasquido húmedo, cortando la risa de raíz. Sin perder un latido, se lanzó sobre el segundo, arrancándole el rifle de las manos a cabezazos y codazos que quebraron huesos como ramas secas. Un tercero corrió en dirección a Lucía, quizás pensando en tomarla como rehén. Darío rugió, lo alcanzó de un salto, le clavó la rodilla en el pecho hasta aplastarle el aire y la esperanza. La noche volvió a llenarse del eco de su respiración agitada. Los cuerpos yacían desperdigados como muñecos rotos. Lucía seguía viva, envuelta en su chaqueta, con los párpados temblando. Darío se arrodilló, la alzó otra vez, sintiendo sus propias manos arder y sangrar. No había espacio para el cansancio ni para el miedo. El límite del bosque estaba cerca. Podía imaginar, más allá de los árboles oscuros, el perfil de la cabaña de Valeria esperándolo, encendida por una vela terca que juraba que aún quedaba hogar para todos sus fantasmas. Se puso en pie. Caminó con la niña bien sujeta contra su pecho, prometiéndose que ningún hombre, bestia o sombra volvería a arrebatársela a Valeria. Nunca más. El amanecer rompía el lomo de la noche cuando Darío emergió del bosque de cenizas. Sus pies arrastraban la tierra húmeda, la ropa estaba rasgada y oscura de sangre y barro seco, pero su brazo no temblaba ni un milímetro mientras sostenía a Lucía. A lo lejos, la cabaña de Valeria era la única mancha cálida en aquel páramo de árboles deformes y viento gélido. Una columna de humo se alzaba desde la chimenea, cargando el aroma de leña quemada y sopa humeante. Por un instante, Darío sintió como las rodillas le flaqueaban. No por debilidad,
sino porque entendía que estaba a punto de romper la promesa del bosque: nadie vuelve igual. Cruzó el claro con pasos lentos, cuidando que Lucía no despertara sobresaltada. La niña respiraba suave contra su pecho, envuelta en el calor de su chaqueta y el latido feroz de su corazón. Golpeó la puerta con el puño, 3 veces. Dentro se escucharon pasos rápidos, un jadeo ahogado. Valeria abrió de golpe, con el cabello suelto, la bata de lino a medio anudar y la cara surcada de insomnio. Sus ojos tropezaron primero con Darío, después con el bulto de su chaqueta, y por fin reconoció la trenza sucia de su hija. Un grito breve, una exclamación rasgada que brotó de su garganta como si le arrancaran años de culpa de raíz. Se lanzó sobre Lucía, sin soltar a Darío, atrapándolo también a él en un abrazo que olía a hogar y a desesperación convertida en alivio. Mírame, mi vida, mírame, despierta, soy mamá, soy yo, susurraba Valeria, besando la frente sudorosa de la niña mientras lágrimas le resbalaban por la barbilla hasta manchar la mejilla de Darío. Él la sostuvo firme, dejó que descargara cada sollozo contra su cuello. El calor de su cuerpo lo salvó del frío que todavía se le había quedado pegado a los huesos. Cuando Valeria apartó la vista de Lucía y la clavó en sus ojos, Darío comprendió que ya no había barreras. Valeria lo tomó de la mano sin soltar a Lucía, lo arrastró dentro. Lo guió hasta la habitación más cálida, con una cama de mantas gruesas y una lámpara de aceite encendida. Lucía fue depositada con cuidado sobre la almohada. La mujer acarició cada mechón de su hija, murmurando oraciones en voz baja, hasta que la respiración de la pequeña se volvió estable y su frente perdió algo de su fiebre abrasadora. Entonces Valeria se giró hacia Darío. Lo miró con una mezcla de gratitud, ternura y una llama oscura que se encendía muy lejos de la culpa. Se acercó, colocó ambas manos en su rostro, recorrió cada herida con la yema de los dedos, sintiendo cómo él contenía el temblor bajo su piel. Cumpliste tu palabra, ahora yo cumplo la mía, susurró, y sus labios se cerraron sobre los suyos, sin piedad, sin pausa. Darío se dejó llevar hacia la pared de madera, sintiendo la presión de su cuerpo caliente, suave y resuelto. Valeria apartó la bata de su pecho, la dejó deslizarse por sus hombros. La cicatriz de Darío palpitaba bajo sus caricias. Lo obligó a sentarse en el borde de la cama, la misma cama donde Lucía dormía profundamente a unos pasos, demasiado exhausta para enterarse de nada. Ella se arrodilló frente a él, desató sus pantalones con manos temblorosas, mientras besaba cada centímetro de piel endurecida por las peleas. Susurraba su nombre entre dientes, como una plegaria viva, y él hundía los dedos en su cabello suelto, incapaz de contener un rugido que mezclaba placer, dolor y la certeza brutal de que ya no pertenecía a ningún otro lugar que no fuera ella. Cuando la levantó para besarla de verdad, Valeria se dejó sostener, enredó sus piernas alrededor de su cintura y hundió la boca en su cuello. El calor de la chimenea y el roce de sus cuerpos borraron la noche salvaje del bosque. Allí, entre suspiros y jadeos apenas contenidos, Darío se aseguró de reclamar cada promesa rota por la oscuridad y reconstruirla dentro de Valeria, respirando su nombre hasta quedarse sin aliento. Afuera, el sol asomó sobre la línea de los árboles, tiñendo de oro la cabaña y los campos que ahora eran su reino silencioso. Y dentro, solo existían ellos, enlazados, vivos, completos. Lucía, en sueños, murmuró algo incomprensible, acurrucada en su manta. Darío y Valeria la escucharon, pero no se detuvieron. Ningún temor volvería a tocarlos. No mientras respiraran juntos. El sol ya dominaba el cielo cuando Darío abrió los ojos. El aroma de caldo recién hecho, leña ardiendo y hierbas frescas lo envolvió antes de recordar en dónde estaba. A su lado, Valeria dormía medio cubierta por una manta, su cabello desparramado sobre su pecho, el rostro aún húmedo de sudor y sueños profundos. Entre ambos, una brisna de calma que era nueva, casi sagrada. Escuchó risas suaves. Se incorporó con cuidado de no despertarla. A pocos pasos, en el suelo de madera pulida, Lucía estaba sentada, envuelta en una manta que arrastraba detrás de ella como un manto real. Jugaba con una muñeca improvisada, tallada en madera, y se reía cada vez que la hacía saltar. Darío se acercó, apoyó una rodilla frente a ella. Lucía levantó la mirada, sus ojos eran más claros a la luz del día, vivos, chispeantes de inocencia. Se lanzó a su cuello sin miedo, con una confianza que lo atravesó de parte a parte. ¿Te quedas?, preguntó la niña, agarrándole la barba con dedos diminutos. Mamá dijo que si querías, podías quedarte siempre. Darío tragó saliva. Entre todas las batallas, ninguna lo había dejado tan indefenso como esa pregunta. Claro que me quedo, pequeña. Prometí traerte de vuelta.
Ahora prometo no irme nunca más. Lucía aplaudió, corrió a la cocina arrastrando su manta, canturreando algo sobre lobos vencidos y héroes que espantan monstruos. Él la siguió, encontrándose con Valeria apoyada en el umbral de la puerta, envuelta en una bata clara. Lo miraba como se mira la lluvia tras años de sequía. No hicieron falta palabras. Darío caminó hasta ella, la besó despacio, respirando en su boca toda la certeza de un hombre que ya no debía nada al mundo más que cuidar lo que había rescatado. Valeria suspiró, rodeándolo con sus brazos, pegando su frente a la de él. ¿Crees que podamos tener paz ahora?, preguntó ella, con un hilo de voz que llevaba siglos aguardando respuesta. Darío rozó sus labios de nuevo, dejando que su risa baja la calmara. Paz, y algo de caos bueno, contestó, lanzando una mirada a Lucía, que intentaba robar pan caliente de la olla. Nos sobra amor para eso. Pasaron los días y después las semanas. La cabaña se convirtió en su fortaleza, donde los fantasmas del bosque no podían entrar. Darío reparó las paredes, levantó un pequeño corral, cultivó un huerto con semillas que Valeria guardaba desde antes de la tragedia. Por las noches, cuando Lucía dormía profundamente, él y Valeria se buscaban a tientas bajo las mantas, amándose como dos supervivientes que sabían que la vida podía arrebatarles todo, salvo ese instante. A veces llegaban forasteros, buscando a la niña que había vuelto de la muerte o al hombre que había regresado vivo del bosque de cenizas. Nadie se atrevía a cruzar la cerca de madera. Bastaba ver la forma en que Darío los miraba desde el umbral, con Valeria apoyada en su costado y Lucía jugando entre flores salvajes. Cuando Lucía preguntaba por el bosque, Darío le contaba historias de lobos vencidos, árboles que susurraban secretos y héroes que nunca se arrodillaban ante el miedo. Ella escuchaba con la cabeza apoyada en sus rodillas, convencida de que ningún monstruo volvería a tocarla mientras tuviera a su madre y a su protector. Y así fue. Los inviernos vinieron y pasaron, trayendo nieve sobre el techo que siempre ardía cálido. Las primaveras regalaron flores que Lucía recogía para trenzar en el cabello de Valeria. Darío se convirtió en raíz y escudo, en amante y padre, en guardián de esa pequeña familia que un día estuvo al borde de perderlo todo. Cada noche, mientras la luna vigilaba desde el cielo limpio, Valeria murmuraba su nombre entre suspiros, recordándole que no hay bosque, ni lobos, ni cadenas más fuertes que el amor cuando decide quedarse. Y Darío, el hombre que derrotó a la oscuridad, respondía besándola lento, prometiéndole entre caricias que jamás volvería a marcharse. La vida, después de todo, había elegido perdonarlos. Y ellos, abrazados a su milagro, aprendieron a ser felices sin miedo de volver a perderse jamás.